Estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a hacer nuestro segundo tema de geometría sobre triángulos. Vamos a ver acá qué es un triángulo. Si nosotros tenemos tres puntos no colineales, cuando hablamos de tres puntos no colineales significan que no están en una misma línea recta, ¿no? Están así como están aquí en esta región del plano. Entonces miren, si yo intersecto el punto A con el punto B y luego el punto A con el punto C, miren, estoy intersectando acá, trazando un segmento de recta y trazo otro segmento de recta intersectando el punto B con el punto C. Noten ustedes que se ha formado un polígono. Ese polígono es una figura geométrica conocida. Se llama triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de un triángulo? Decimos que es la figura geométrica que tiene tres lados, que se origina al intersectar tres puntos no colineales. Y este triángulo ABC, ¿no?, ya formado acá, tiene elementos. ¿Cuáles serían estos elementos del triángulo ABC formado? Entonces miren, en primer lugar tendríamos los vértices. Los vértices serían el A, el B y el C. Esos serían los vértices. Luego hablaríamos también de los lados, ¿no? Los lados, en este caso el lado AB, punto y coma, el lado AC, punto y coma, y el lado BC. Y el lado BC. Ahí tenemos entonces los tres lados del triángulo, ¿cierto? Bien, ¿cómo se denota un triángulo? La notación es la siguiente: se hace así un triangulito y se anota las letras que estamos poniendo en los vértices. Se lee triángulo ABC. Entonces ahí tenemos el triángulo ABC. Ahora bien, en todo triángulo se originan regiones determinadas en el plano. Por ejemplo, acá vamos a estudiar como parte 3 las regiones determinadas en el plano por el triángulo. Tenemos el triángulo ABC, ¿cierto? Y todo lo que está de blanco se llama región interior. Y todo lo que está fuera de los lados del triángulo se llaman regiones exteriores. Por ejemplo, esta región que está externamente se llama región exterior relativa al lado BC. La región que está fuera del lado AC se llama región relativa al lado AC. Por acá tenemos la región relativa al lado BA. Es todo lo que está sombreado de verde. Muy bien, en todo triángulo también se originan ángulos interiores. Por ejemplo, tenemos acá el ángulo interior alfa, el ángulo interior beta, el ángulo interior tita. Y también se originan ángulos exteriores. Tenemos acá el ángulo exterior de negro, X, el ángulo exterior de negro, Y, y el ángulo exterior de negro, Z. Esos son ángulos exteriores. Entonces, anotamos por acá. Decimos, en la figura del triángulo ABC tenemos la medida de los ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores que hemos denotado ahí? Sería alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. Esos son los ángulos interiores. En el triángulo ABC acá, ¿cuáles serían los ángulos exteriores? Bien, los ángulos exteriores justamente son acá los que están de negro. Sería el ángulo X, el ángulo Y
y el ángulo Z, ¿ya? Y el ángulo Z. ¿Cuáles son las longitudes de los lados de este triángulo? En este caso, tenemos la longitud AB. La longitud AB es C, en este caso. C. ¿Cuál sería la longitud BC? BC tiene la longitud A minúscula. Sería toda la longitud de ese lado. Y finalmente la longitud AC sería B. En conclusión, entonces, estimados estudiantes, todo triángulo genera entonces una región interior, una región exterior y genera ángulos interiores, ángulos exteriores y también los lados tienen longitudes, que en este caso estamos denotando por C, por A y por B, 3 longitudes. También tenemos que conocer la longitud del perímetro de la región triangular ABC. En este caso, lo denotamos por 2P. 2P va a ser igual al lado A más el lado B más la longitud C. Entonces, de esa manera se calcula el perímetro. Y en todo polígono o en toda figura geométrica, el perímetro se calcula como la suma de sus lados. Como el triángulo tiene 3 lados, entonces A más B más C, 3 lados. Luego, tenemos que conocer también cómo se calcula el semiperímetro de la región triangular, en este caso el triángulo ABC. Se denota por P, y el semiperímetro, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es la mitad del perímetro, es decir, A más B más C sobre 2. Y de esa manera tenemos nuestra fórmula para calcular el semiperímetro. Luego vamos a estudiar los teoremas fundamentales del triángulo. En primer lugar, tenemos el teorema fundamental de los ángulos interiores. En todo triángulo se forman 3 ángulos interiores, pero esos ángulos interiores, la suma de estos 3 ángulos interiores siempre debe darme 180 grados, ¿no? Entonces, en su módulo van a encontrar ahí el enunciado, dice, ¿no? En todo triángulo la suma de los ángulos interiores nos da 180 grados, es decir, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita, esta suma debe dar siempre 180 grados. Por eso es que en este caso yo le estoy llamando el teorema de los ángulos interiores del triángulo. ¿Bien? Por acá tenemos el otro teorema, número 2, el teorema del ángulo exterior, ¿no? Entonces, aquí tengo el triángulo ABC, ¿no? Y se ha generado un ángulo exterior, este ángulo exterior de azul, X. Entonces yo puedo afirmar que este ángulo exterior, X, va a ser igual a la suma de los otros 2 ángulos interiores no adyacentes. ¿Cuáles son esos 2 ángulos interiores no adyacentes? Sería el ángulo alfa más el ángulo beta. En conclusión, todo ángulo exterior es igual a la suma de los otros 2 ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior. Ahí tenemos entonces la manera como vamos a calcular el ángulo exterior, ¿ya? Como la suma de los 2 ángulos interiores no adyacentes. Propiedad número 3, tenemos acá el teorema de los ángulos exteriores. El teorema de los ángulos exteriores. Como bien hemos visto en la teoría anterior, todo triángulo forma 3 ángulos exteriores. Como tú puedes apreciar acá en este triángulo de rojo, X es ángulo exterior, Y también es ángulo exterior y Z también es ángulo exterior. Si yo le denoto por ABC, entonces aquí tendría el triángulo ABC. En ese triángulo ABC se han generado entonces 3 ángulos exteriores. Entonces la propiedad es que la suma de los 3 ángulos exteriores nos da 360 grados. Entonces yo puedo decir acá el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z
es igual a 360 grados. Y tenemos ahí entonces el teorema de los tres ángulos exteriores. En todo triángulo, entonces, la suma de los tres ángulos exteriores, estimados alumnos, nos da 360 grados. Una propiedad muy importante que no debemos descuidar porque nos sirve para resolver problemas. Por acá vamos a estudiar las propiedades adicionales a los triángulos. Esto es un cuadrilátero cóncavo. Tenemos aquí que este ángulo X, cada vez que tenga una figura de esta forma o de esta naturaleza, yo voy a indicar que este ángulo X es igual a la suma de los ángulos interiores, es decir, ese X va a ser igual al ángulo alfa más el ángulo beta y más el ángulo tita, ¿no? Esta propiedad se conoce como la propiedad del cuadrilátero cóncavo, ¿ya? Cuadrilátero cóncavo. Tengo acá otra propiedad, ¿no? Que son prácticamente dos triángulos que tienen un punto común, un vértice común, ¿cierto? También se conoce como propiedad de la mariposa. Esta propiedad, cuando yo tengo un triángulo de esta naturaleza, me dice que alfa más beta, el ángulo alfa más el ángulo beta, va a ser igual al ángulo m más el ángulo n. Y ahí tengo esta segunda propiedad adicional. Vamos a escribir por acá las otras dos propiedades. Tenemos acá la propiedad número 3, ¿no? Decimos lo siguiente: A más B es igual al ángulo alfa más el ángulo beta. Esta propiedad es conocida también como la propiedad del pescadito. ¿Por qué? Porque si tú haces un ojito acá, ¿no? Tiene la forma de un pescadito, y acá haces una aletita. Entonces, más rápido para que te acuerdes, la suma de los ángulos del espinazo es igual a la suma de los ángulos de las aletas, ¿ya? Entonces no te olvides esta propiedad muy importante para resolver problemas. Se llama la propiedad del pescadito. Tenemos acá la cuarta propiedad, que se llama la propiedad de uno de los lados, o también conocida como la propiedad triangular. Dice, si yo tomo cualquiera de los lados del triángulo, por decir, voy a tomar el lado B, la longitud es el lado B, esta longitud del lado B va a ser menor que la suma de la longitud de los otros dos lados, es decir, A más C, pero mayor que la diferencia, que A menos C. Y ahí tenemos la propiedad triangular o la propiedad también del lado del triángulo. Vamos a resolver acá problemas de aplicación, ¿no? Utilizando la teoría y las propiedades que hemos estudiado en este tema número 2 de la segunda unidad. Nos presentan este problema en la figura y nos piden calcular el valor del ángulo X. Muy bien. Entonces, aquí en esta figura podemos observar que tengo como incógnita mi ángulo interior, ¿verdad? No te olvides que este es un ángulo interior. Tengo como dato ángulo exterior, y acá también como dato ángulo exterior, ¿cierto? Ángulo exterior al triángulo. Muy bien. Entonces, recuerda que todo esto es un ángulo llano. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto le falta a 160 para completar 180 grados? Le falta 20 grados. Entonces este valdrá 20 grados. Y por acá también nos hacemos la misma pregunta. Todo esto formaría un ángulo llano. ¿Cuánto le falta a este angulito de azul, que es el ángulo interior del triángulo, para completar 180 grados? Si ya tengo 100 afuera, esto será 80 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores en todo triángulo, ¿cuánto da? Propiedad que también hemos estudiado, sería 80 grados más 20 grados más X igual
a 180 por la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. Luego X va quedando en el primer miembro, 180 menos 80 más 20 son 100, pasa a restar, de tal manera entonces que X es igual a 80 grados. Y de esa manera hemos calculado el valor de X. Muy bien, por otro lado, tenemos esta figura donde también nos piden calcular el ángulo X, ¿no? Entonces mira, acá tengo ya dos triángulos. Entonces voy a ponerle el nombre para poder identificar el triángulo ABC y el triángulo APR, ¿ya? Entonces tengo dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo APR, que siempre es importante, estimados estudiantes, ponerle el nombre para poder identificar, ¿ya? Entonces mira, en el triángulo ABC yo tengo acá el ángulo interior que mide 60 grados, ojo, esto es dato del problema, 60, acá 70, pero este ángulo de acá, que voy a sombrear de azul, no lo tengo, le voy a llamar Y, ángulo Y, no lo conozco. Entonces, por el teorema de la suma de ángulos interiores, voy a decir que Y más 70 más 60 debe darme 180 grados. Muy bien. De tal manera, Y va quedando en el primer miembro 180 menos 70 más 60, 130. Pasa a restar. Entonces Y vale 50 grados. Ya calculé el valor del ángulo Y. ¿Para qué he calculado el valor del ángulo Y? Porque en vez de Y, ahora ya le voy a poner su valor. ¿Cuánto mide? 50, mira. 50 grados mide ese ángulo. Ahora sí, digo, por acá, en el triángulo APR. En el triángulo APR yo tengo que 30 más 30, este ángulo de acá, y más X más 50. ¿Cuánto debe darme? Nuevamente, miren, aplicando propiedad de los ángulos interiores. 30 más X más 50 debe darme 180 grados. De tal manera ahora te puedo decir X va a ser igual a 180 menos, ojo, 30 y 30, 60, más 50, 110 grados. Entonces X va a ser igual a 70 grados. Y de esa manera hemos calculado el valor de X. Por lo tanto, mi respuesta será que X vale 70 grados. Ahí estaríamos entonces con la solución del problema número 2. Por acá tenemos otra figurita, problema número 3, y me piden calcular el valor de X. Ojo, me piden calcular el valor de X. Nuevamente, para no confundirme, mira, yo le voy a poner nombre. El triángulo A, B, C. Ahora C, D y E. Ya está. Entonces, mira, ¿qué tengo yo en el triángulo CDE? Tengo como dato el ángulo exterior. Mira, el ángulo exterior, externo. Y este 130 también es un ángulo exterior al triángulo CDE. Por lo tanto, si tengo como dato el ángulo exterior, puedo calcular este ángulo interior. Si acá tengo 120, ¿cuánto le falta para 180? Entonces este ángulo, digo, mide 60 grados. Ángulo interior ahora de CDE. Acá tengo el ángulo exterior como dato, ¿no? Del triángulo CDE, 130. ¿Cuánto le falta para ser igual a 180? Para completar un ángulo llano, entonces este ángulo tendrá que medir necesariamente 50 grados. Ya está. Ya tengo ahí el ángulo de 50, 60
Y si ya tengo 50, 60, ¿cuánto le falta a este ángulo para ser igual a 180? Tendría acá 50, 60, 110, por lo tanto este ángulo será 70 grados. ¿Por qué? Porque la suma de estos ángulos interiores debe darme 180. Y observa que ya tengo ahí el ángulo interior de 70. Por acá, ¿qué dato tengo? Mira, este es ángulo exterior. ¿Ya? Ángulo exterior ¿de quién? Del triángulo ABC que hemos denotado. Entonces, si acá tengo 65, ¿cuánto debe darme todo este angulito? 180. Entonces yo digo, ¿cuánto le falta a este ángulo? 180 menos 65. Sería 5 y 5, 10. 1. Tendría que este ángulo de acá vale 115 grados. 115 grados. Ya está. 115 grados es lo que vale este ángulo, que ya viene a ser ángulo interior del triángulo ABC. Muy bien. Ojo, si ya tengo que ese ángulo del vértice A vale 115 y tengo este ángulo como dato que vale 25, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? Que le voy a llamar Y. ¿Ya? Entonces digo Y más 115 más 25 debe darme 180 grados. Muy bien. Y va a ser igual a 180 menos los dos ángulos de acá. 115 más 25 sería 140. Entonces, Y vale 40 grados, efectuando las operaciones. Ya tengo el valor de Y que vale 40 grados, ¿no es cierto? Pero bien, ahora yo te pregunto, observemos. Desde este ángulo Y hasta el ángulo de 70 grados, ¿qué tipo de ángulo es? Es un ángulo llano. Entonces digo, en el ángulo llano voy a tener que Y más X más 70 debe darme 180 grados. Como ya conozco el ángulo Y, que es 40, más X más 70 igual 180, ya puedo decir que X es igual a 180 menos 110 grados. Por lo tanto, X será igual, ¿cuánto le falta a 110 para 180? 70 grados. Y X vale 70 grados. Esa será mi respuesta. Muy bien. Por acá tenemos el problema número 4. Me piden calcular el valor del ángulo beta en esta figura. Nuevamente me dan dos triángulos. Voy a ponerle nombres para poder identificar. Voy a llamarle STR. ¿Ya? Y a este triángulo de acá le voy a llamar ABBC. ¿Ya? Le estoy poniendo nombres para poder identificar. Muy bien. Ya teniendo el nombre de los vértices, ahora voy a decir, mira, en el triángulo STR tengo como dato el ángulo interior de 60 y este ángulo interior también de 80 grados. Muy bien. ¿Qué me falta calcular? Este otro ángulo interior, que le voy a llamar Y, ¿cierto? Entonces, Y por acá va a ser igual ¿a cuánto? De frente, mira, de frente. Como ya tengo 60 y 80, son 140. 140. ¿Cuánto le faltaría a Y para completar 180 grados? Le falta 40 grados. Por lo tanto, ya tengo ahí el valor de Y. Ahora sí, en el triángulo ABC también tengo como dato el ángulo interior de 70 grados y el ángulo interior de 80 grados. 80 más 70, ¿cuánto me daría?
150. Entonces, ¿cuánto le faltaría a este ángulo A para ser 180 grados? Le faltaría 30 grados. 30 más 150, ahí están los 180. Y fíjate, ahora ya me queda este triangulito AMR. Entonces digo, en el triángulo AMR, a partir de ahí voy a calcular beta. Voy a decir que beta más 30 grados más el ángulo Y debe darme 180 grados. Propiedad de la propiedad de los ángulos interiores nuevamente. Muy bien, beta va a ser igual a 180 menos 30 más 40, porque Y vale 40, sería 70, ¿cierto? 70 grados. Entonces beta va a ser igual a 110 grados. Y de esa manera hemos calculado el valor de beta que me están pidiendo en el problema número 4. Muy bien. Por acá tengo el problema número 5. Problema número 5, me piden calcular el valor de X. Te pregunto, ¿qué forma tiene esta figurita? No te olvides que tiene la forma, la propiedad del pescadito. Hacemos un ojito ahí y ya tienes entonces el pescadito. Pero ¿cuál es la situación? Que para aplicar la propiedad del pescadito yo tengo que tener este ángulo y tengo que tener este ángulo de acá. No lo tengo, pero lo puedo calcular a partir de los datos que me han dado, mira. A partir de estos datos. Este es ángulo exterior, 130, ¿cierto? ¿Cuánto le faltaría a este ángulo de azul, a este ángulo de aquí, para ser igual a 180? Porque todo esto de acá completaría un ángulo llano, ¿cierto? Entonces le faltaría 50 grados. Si tú sumas 50 más 130, ahí están los 180 grados. Por lo tanto, ya tengo un dato para aplicar la propiedad. Y no tengo el de abajo, pero tengo que 2x está acá, mira. Por ángulos opuestos por el vértice, esto valdrá 2x. Entonces ya tengo, mira, ya tengo los datos del ángulo del lomo del pescadito. ¿Qué me falta? Ya tengo el ángulo de una aleta, me falta el ángulo de esta otra aleta para poder aplicar la propiedad. Entonces, ¿cómo lo calculo este ángulo? Digo 120 y todo debe ser ¿cuánto? Todo debe dar 180, ángulo llano. ¿Cuánto le falta 120 para 180? 60, ahí está. Entonces este angulito ya lo tengo esto y tengo los ángulos del lomo, por lo tanto diré 60 grados más 60 grados debe ser igual a 50 más 2x, propiedad del pescadito. Listo. Entonces digo acá 120 sumando menos 50 que pasa a restar al primer miembro es igual a 2x. Acá tendría 70 grados, va a ser igual a 2x. Muy bien, sacando mitad, 35 grados va a ser igual a x, y de esa manera hemos calculado el valor de x que me están pidiendo. Muy bien, en el problema número 6 tengo acá esta figura. En el triángulo ABC me dan como dato este ángulo interior, 80 grados, y este ángulo interior de 70 grados. ¿Qué me faltaría calcular? Este ángulo interior de acá. 80 más 70 sería 150. ¿Cuánto le faltaría para completar 180? Le faltaría, a 150 le faltaría 30 grados. Por lo tanto, este ángulo valdría 30 grados. Mira, ya tengo 30 y 40. Ahora mira, ¿qué parecido tiene? Con la misma propiedad de acá, propiedad del pescadito. Pero tengo este ángulo en la aleta, me falta este otro ángulo de la aleta. Pero lo puedo, por opuesto por el vértice, puedo afirmar que esto también vale x. Entonces ya tengo los ángulos de la aleta y los ángulos del lomo.
los ángulos del lomo va a ser igual a suma 30 más 40, va a ser igual a x más x, 2x. Entonces voy a decir 70 grados va a ser igual a 2x. Sacando mitad, mitad, 35 grados es igual a x. Y ahí tengo el valor de x que me pedí calcular. Bien.